45, verso 25. Ok. Bien. Leemos en la Escritura que dice la palabra del Señor: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Okay? Hasta ahí la lectura, ¿verdad? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oremos, por favor. Amado Espíritu Santo, es siempre necesario para nosotros dar testimonio de tu presencia en estos tiempos de adoración y en todo culto que es celebrado a nuestro buen Dios y Padre. Estás aquí para ayudarnos a entender y recibir esta palabra con atención. Estás aquí para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos hablando acerca de tu obra en la iglesia y en cada uno de nosotros. Tú que eres el Espíritu de verdad, ayúdanos a poder entonces caminar en toda la verdad revelada en las Escrituras, y de esta manera podamos nosotros conocer el pensamiento y la voluntad de nuestro Dios y Padre. A través de estas Escrituras nuestra mente siga siendo renovada, conformada a la mente de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra vida siga siendo transformada. Ayuda a que nuestro corazón, muchas veces distraído e inquieto, pueda prestar atención a tu voz y nos des la revelación para recibir esta palabra de tal manera que pueda ser aplicada en nuestra vida y nuestros ojos espirituales sean abiertos para poder ver la belleza, la profundidad, el alcance de la palabra que vas a ministrarnos en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, porque sigues edificando esta casa como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Padre, gracias también por los cielos abiertos sobre este lugar. Gracias porque tu palabra, cuando tú la envías, ella nunca regresa vacía, y confío y creo que tú enviarás tu palabra a tu pueblo en esta mañana. Gracias por tus ángeles desplegados a tu voz. Ellos están rodeando este lugar, nos han acompañado hasta aquí, y al terminar el servicio también retornarán con nosotros a nuestros hogares. En medio de todo este momento, Señor, y de todo lo que pueda distraer nuestra mente, ayúdanos a poder tener la atención que requiere tu palabra. Gracias por la preciosa sangre con la cual estamos rociados, sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Muévete entonces, Señor, con toda libertad y con poder en medio de tu pueblo. Una vez más te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Padre, te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, yo deseo continuar con esta línea de enseñanza y de pensamiento que tiene que ver con el reino de Dios. Venimos hablando ya algunas semanas del reino de Dios, y lo que estamos haciendo a través de estos mensajes es aprender a caminar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que el reino de Dios se ha convertido ahora que estamos en Cristo en nuestra prioridad. Hemos hablado acerca de la importancia de tener las cosas en orden en nuestra vida para que nuestra vida funcione bien. Cuando las cosas no están en orden, la vida funciona mal. Entonces, en Cristo, la Biblia nos muestra que quien debe estar ocupando el primer lugar en nuestra vida, en nuestro caminar y en nuestra búsqueda, no son las cosas materiales, ni son las necesidades propias de nuestra condición humana, sino es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que dice entonces el Señor es que a partir de allí, todo lo que necesitamos para nuestra vida natural y nuestra vida espiritual nos será añadida, nos será suplida. En el reino de Dios está todo lo que necesitamos. Y estas provisiones de Dios para toda nuestra vida nos han sido dadas por medio de sus promesas. Así que necesitamos nosotros aprender a priorizar el reino de Dios y aprender a ver las cosas que no se ven.
Entonces de eso estamos tratando. El reino de Dios es justamente el escenario donde el creyente debe experimentar esa vida abundante y victoriosa y bendecida, la cual todos queremos vivir. Y no es que querramos vivir porque sea una especie de codicia en el corazón, sino queremos vivir porque es lo que Cristo compró con su sacrificio en la cruz para nosotros que somos su pueblo. ¿Por qué no recibir lo que Dios Padre nos quiere dar y nos quiere brindar? Pero entonces necesitamos nosotros aprender a vivir y a caminar en el reino, en este reino llamado el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Pues no es otra cosa que el gobierno de Dios. El reino de Dios no es un lugar geográfico. El reino de Dios es el escenario donde se hace la voluntad de Dios, porque Dios rige y gobierna en ese corazón o en esa vida. Ahí está el reino de Dios, donde se hace la voluntad, donde se obedece su palabra, donde Dios soberanamente rige y gobierna. Ahí está el reino de Dios. Y bueno, ¿cómo es que nosotros hemos llegado a formar parte del reino de Dios? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Sé que aquí algunos eruditos van a escuchar cosas que han escuchado antes, pero será muy útil que el Espíritu Santo las pueda reescribir en nuestro corazón. Bien, Juan capítulo 3, verso 3, nos da la clave acerca de nuestra pertenencia, de nuestra entrada al reino de Dios, de nuestra capacidad de ver las cosas que no se pueden ver. Dice Juan capítulo 3, verso 3, respondiendo Jesús y le dijo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ponga atención a eso por favor, nacer de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien, el reino de Dios es un reino invisible y no hay forma natural de poder ver ese reino si no es por medio de nacer de nuevo. Esa es la condición que el Señor le acaba de decir a este hombre llamado Nicodemo. De cierto, hace que nosotros tomemos muy en serio y veamos el gran valor, la gran importancia que Dios le está dando a esta declaración. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios, no puedes formar parte del reino de Dios, no podrás disfrutar de las promesas que han sido dadas para los ciudadanos del reino de Dios. Quedarás completamente fuera de este reino si es que no se nace de nuevo. ¿Por qué la necesidad de nacer de nuevo? ¿Por qué no es suficiente nuestra condición humana, natural? Todos hemos nacido de mamá, hemos nacido en la carne, pero Dios dice que este nacimiento que tenemos, todos nosotros, no es suficiente, que es necesario nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? El verso 6 responde. El verso 6 dice la Escritura: porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esa es la razón. Lo que es nacido en este mundo terrenal, el nacimiento natural, está adaptado para las cosas de este mundo. Lo que es nacido de la carne, de la naturaleza humana, pues carne es, ¿verdad? Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que el Señor claramente está hablando de dos nacimientos: el nacimiento natural, el nacimiento en la carne, y el nacimiento del Espíritu o el nacimiento espiritual. Entonces, para ser parte del reino de Dios, ver el reino de Dios, no es suficiente haber nacido naturalmente, es necesario volver a nacer o nacer espiritualmente. Solamente así, solo con este nacimiento, el hombre o la mujer puede llegar a ver y a formar parte del reino de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Pero alguien podría decir, bueno, exactamente en qué consiste este nuevo nacimiento o nacer del Espíritu. Vamos a Ezequiel, por favor, capítulo 36.
Antiguo Testamento, profeta Ezequiel, capítulo 36. Quiero que tengan en mente que hay dos nacimientos: el nacimiento natural y el nacimiento espiritual, o el volver a nacer o el nacer de nuevo. Y en Ezequiel capítulo 36, en el verso 26, leemos en la escritura que dice en la escritura: os daré, ¿qué corazón? Un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo. Así que aquí nos damos cuenta que parece que todo está siendo nuevo de parte de Dios. Claro, porque el Señor dijo: es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Señor dice: yo les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. A ver, préstenme atención. Aquí están los dos nacimientos: un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. ¿Por qué es necesario el nacimiento espiritual? Porque aquí en el nacimiento espiritual Dios hace muchas cosas nuevas. ¿Qué es lo que hace? Bien, lo que hace es darnos un espíritu nuevo, y hace algo más: quita el corazón de piedra, que es el que tiene el hombre natural. El hombre natural, el hombre que rechaza a Dios y no quiere escuchar el evangelio del Señor Jesucristo, tiene un corazón de piedra. ¿Por qué es de piedra? Bueno, está endurecido su corazón y por eso es rebelde contra Dios. Y a pesar de que a lo mejor conoce los mandamientos, no le interesan los mandamientos de Dios, no quiere saber nada con Dios, no quiere saber nada con la iglesia. Su corazón está endurecido, es como un corazón de piedra para con Dios. Entonces Dios dice: bien, si tú naces de nuevo, yo quitaré el corazón de piedra que tienes y te daré un corazón de carne. El corazón de carne es un corazón que, a diferencia de este corazón de piedra rebelde contra Dios, el corazón de carne es un corazón que empieza a confiar en Dios, que ama las cosas de Dios y ama a Dios mismo. ¿Me estoy explicando? Hay un cambio allí: corazón de piedra por un corazón de carne, sensible a Dios, que desea a Dios, que ama a Dios y quiere ser leal a Dios, que ama su palabra, ama la oración, ama congregar y ama predicar el evangelio. Jesús dice entonces: te es necesario nacer de nuevo porque yo haré un cambio en ti. Pero el verso 27 dice más. Dice el verso 27: y pondré dentro de vosotros, ¿qué pondrá? Dice el Señor: pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que el Señor hará una transformación, yo diría, hará un cambio de naturaleza, esta naturaleza humana, carnal, esta naturaleza que se resiste a Dios, duro, que ama el pecado, ama los placeres del mundo, ama todo lo que le produce satisfacción carnal. Dios dice: así no puedes tú ver el reino, no puedes formar parte del reino, tienes que nacer de nuevo. Y entonces yo haré un cambio en tu corazón y te pondré un espíritu nuevo, y haré algo más: pondré mi espíritu dentro de ti. Así que Dios dice: pondré mi Espíritu Santo dentro de ti, y entonces tú podrás obedecer mis mandamientos. Yo haré que tú camines en obediencia a mis mandamientos. ¿Me estoy explicando? Dice: bien, por eso es necesario que nazcas de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa un cambio de naturaleza. Yo pregunto: si tuviera un árbol de manzanos, ¿hay posibilidad de que en algún momento produzca naranjas? No. ¿Y qué tendría que suceder para que ese árbol de manzanas produzca naranjas? Habría que cambiarle toda su naturaleza desde adentro. Bien, eso es lo que ha hecho Dios y lo que hace Dios en el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: un árbol malo
solo puede dar frutos malos. Un árbol malo nunca puede dar frutos buenos. Pero un árbol bueno dará frutos buenos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Lo que está diciendo el Señor es que el nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza, es una nueva persona, la que es creada por Dios por el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Eso es a lo que el Señor se refiere. Ahora, cuando Él dice, yo pondré mi espíritu en ti, está diciendo que ahora tendremos a alguien que va a gobernar nuestra vida. Pondré mi espíritu y haré que tú camines en mis estatutos, en mis decretos y pongas por obediencia mis mandamientos. Lo que está diciendo el Señor es que yo ejerceré mi gobierno sobre ti. Yo haré que tú hagas mi voluntad. ¿Me estoy explicando? Dice, yo lo haré. Y cuando yo escucho que esto significa que Dios va a gobernar y Él va a hacer que nosotros caminemos en su voluntad, inmediatamente viene el pensamiento, está hablando del reino de Dios. Porque el reino de Dios es donde Dios gobierna y donde la voluntad de Dios es hecha. Y si el Espíritu nos es dado para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos, significa entonces que el Espíritu Santo en nosotros es el reino de Dios en nosotros. El reino de Dios. Es maravilloso lo que el Señor está revelando en su palabra y lo que ha sucedido en cada uno de los que ya hemos recibido a Cristo. Y es bueno que lo recuerde siempre, porque a lo mejor usted es un creyente y no es muy consciente de lo que ha sucedido en su interior. Y entonces usted se deprime muy rápidamente porque se considera muy débil ante algunos pecados y cede y cae y cree que no podrá y no lo logrará. Pero quiero que cada vez que le ocurra eso usted recuerde o lea este pasaje de la Escritura y diga, hey, un momento, yo estoy en Cristo y he nacido de nuevo. Dentro de mí hay un corazón de carne y mora el Espíritu de Dios, y el Señor ha dicho que por su Espíritu Él hará que yo camine en sus mandamientos y estatutos. No soy ni el hombre de antes ni la mujer de antes, soy nuevo en Cristo Jesús. Así que por lo tanto tengo victoria sobre cualquier pecado que pretenda controlar mi vida. Porque no peleo yo, pelea el Espíritu Santo que está en mí. De eso se trata nacer de nuevo. Personalmente tengo que decirle, cuando aprendí esto y lo entendí, esta es una de las confesiones continuas en mi boca. Recuerde, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es una de las confesiones continuas. Tengo el Espíritu de Dios morando en mí, tengo un corazón de carne, tengo un espíritu renacido dentro de mí. Dios es quien hace que yo camine en su voluntad. Por lo tanto, el poder del pecado ha sido vencido en mi vida. Me encanta declarar la obra de Dios. Me imagino a Satanás siendo atormentado cuando escucha que alguien sabe quién es en Cristo Jesús. Porque esta es nuestra identidad. Ahora vamos por favor a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Mire cómo el apóstol Pablo va a decir exactamente lo que Jesús ha dicho en Juan 3 y lo que Ezequiel ha revelado en la profecía. Primera de Corintios capítulo 2. Si usted es un ciudadano del reino, usted tiene que tener muy afirmado lo que significa haber nacido de nuevo. Verso 14 y 15. Pero el hombre natural, aquí está el hombre que ha nacido naturalmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, no las puede entender,
porque las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bien, ahora présteme atención. El hombre natural, el hombre espiritual, el nacido en la carne, el nacido en el espíritu, el nacido una vez y el que ha nacido dos veces. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, son locura. Y ahí hemos estado todos nosotros en algún tiempo. Pero el hombre espiritual, este sí discierne las cosas que son del espíritu de Dios. Este sí tiene la capacidad de ver lo que físicamente no se puede ver. El hombre espiritual es el que puede caminar en el reino de Dios. El hombre espiritual es el que toma y se apropia de las promesas de Dios y las ve manifestarse en su vida. El hombre espiritual es el que camina en esa vida victoriosa y bendecida, y aun cuando tiene batallas, sabe que todo el cielo está a su favor. ¿Entiende los dos tipos de identidades? Si usted está en Cristo, usted es un hombre espiritual. Si usted está en Cristo, usted es una mujer espiritual, nacida de nuevo. El reino de Dios es su hábitat. Las promesas de Dios son para usted. La voluntad de Dios puede ser obedecida en su vida, porque dentro de usted mora el Espíritu de Dios, quien gobierna sus caminos. Si usted va a caminar en el reino de Dios, va a ser muy importante que usted tenga muy presente lo que está escuchando. Ahora, vamos a nuestro texto de Gálatas. Terminada la introducción, vamos a Gálatas, capítulo 5, verso 25. Una vez más leemos que la Escritura dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bien, ¿a qué se referirá cuando dice si vivimos por el Espíritu? Bien, se refiere al hombre espiritual. ¿Cuántos están de este lado? De aquí. ¿Cuántos son nacidos dos veces aquí? Oh, gloria a Dios. Gloria arriba también. Gloria a Dios por levantar la mano. Eso es un acto de fe. Dice, si vivimos por el Espíritu, y ya lo acabamos de ver, y entendemos qué significa la vida del Espíritu en nosotros. Si ustedes viven por el Espíritu porque han sido renacidos por el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que sigue entonces? Si todo empieza naciendo del Espíritu y recibiendo la vida del Espíritu, ¿cuál es el siguiente paso? Dice entonces, andemos también. ¿Por quién? Por el Espíritu. Si ustedes viven por el Espíritu, entonces lo que sigue es que debe usted caminar, debemos andar todo lo que resta de nuestra vida por el Espíritu. Por ese mismo Espíritu que nos dio vida, debemos nosotros andar, caminar el resto de nuestra existencia en la tierra por el mismo Espíritu que recibimos cuando nacimos de nuevo. Fácil, ¿no? Fácil. Si nacimos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dile, si tienes a alguien al lado, se oye fácil. Se oye fácil. Listo. No hay mucho misterio acá, ¿no es cierto? Entonces la vida del reino, caminar en el reino de Dios, es caminar por el Espíritu. No es caminar como usted quiere caminar, es caminar por el Espíritu. Si naciste del Espíritu, camina el resto de tu vida por ese mismo Espíritu. Anda y vive el resto de tu vida por ese mismo Espíritu que está dentro de ti, que te ha sido dado para gobernar tu vida, para llevarte a hacer la voluntad de Dios, para llevarte en obediencia a la palabra de Dios. Ese Espíritu Santo que mora en ti, deja que Él gobierne
el resto de tu vida. Deja que Él guíe tus pasos, deja que Él incline tu corazón a las cosas de Dios. Camina por el Espíritu. Es así de fácil. Bueno, suena fácil, ¿no? Suena fácil. Y entiendo que algunos dicen, bueno, sí, se oye fácil. Pero parece que la realidad nos muestra que parece no ser tan fácil como se lee, ¿no? Por ejemplo, Gálatas 3, retroceda 3 capítulos atrás en el mismo libro, en el verso 3, Pablo le dice a los Gálatas, le dice esto: tan necios sois. Yo estuve buscando esta parte en otras versiones y decía tan tontos sois. En otra decía Gálatas 3:3. En otra decía una palabra que dije no la voy a repetir en la iglesia porque suena fea. Sí, era muy dura. Pero esto es como decir, tan locos sois, tan locos son ustedes, pregunta el apóstol Pablo, y luego lanza la segunda pregunta: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Ahí está. Bien. Y este es el gran problema de muchos creyentes. Pues han empezado por el Espíritu, viven por el Espíritu, han recibido el nuevo nacimiento, pero cometen el error de querer caminar el resto de su vida cristiana en la carne. Bueno, eso va a producir un cortocircuito porque así no funcionan las cosas. Si quiere caminar en la carne, entonces tiene que estar de este lado, porque de este lado el hombre carnal, el hombre natural, se deja guiar por sus impulsos carnales, y para el hombre que está fuera de Cristo es normal vivir en la carne y vivir en el pecado. Es normal, como es normal que un puerco ame el barro. Nadie se va a sorprender porque un puerco le gusta el lodo y le gusta el barro. Lo he dicho antes y se lo voy a repetir. Usted puede agarrar un puerco y bañarlo, y perfumarlo, cepillarlo bien y llenarlo de besos y hacerle espuma con sus besos. Usted puede limpiar al puerco, pero si usted lo suelta, ese puerco apenas ve un barro, un lodo, se va a tirar y se va a revolcar allí. ¿Por qué? Porque así es su naturaleza, es un puerco. Pero si usted agarra una oveja y por casualidad esa oveja cae en un lodo, la oveja no se revuelque en el lodo, la oveja buscará escapar del lodo. ¿Por qué? Porque su naturaleza es diferente. Entonces dice el Señor aquí: son tan locos ustedes, tan necios y tan torpes, le dice Pablo a los Gálatas, que habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van ustedes a continuar y a terminar en la carne? No, porque si uno comienza por el Espíritu, debe andar el resto de su vida por el mismo Espíritu. Entonces es una locura que un creyente diga haber nacido de nuevo, haber nacido del Espíritu, y que luego viva el resto de sus días dando lugar a la carne en su vida. Pablo llama a eso locura, necedad, tontería y otra palabra que no la quiero repetir. Esta es la manera como entonces Pablo dice: solo tienen dos posibilidades: o andan en el Espíritu o andan en la carne. Pero si ustedes han nacido de nuevo, lo que les corresponde es andar en el Espíritu. Eso es lo que Pablo dice claramente. Ahora volvamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Regresemos o avancemos 2 capítulos más. El verso 16 de Gálatas 5
Pablo vuelve a mencionar acerca del andar en el Espíritu, pero esto es lo que dice. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego dice en el 17, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos luchan entre sí, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Y aquí está lo que algunos estaban pensando. Bueno, suena fácil, se oye fácil, se lee fácil, pero ponerlo en práctica tiene problemas, y esta es la razón. La razón es porque la carne todavía quiere tomar el control de nuestra vida. La carne también tiene sus propios deseos. El verso 17 dice, los deseos de la carne es contra el Espíritu y los del Espíritu es contra la carne. Así que lo que ha ocurrido en el nuevo nacimiento es que el Espíritu Santo ha puesto nuevos deseos en nuestro corazón. Deseos buenos, deseos santos, deseos para con Dios, mientras que la carne tiene sus propios deseos. Y entonces la carne y sus deseos se encuentran con el Espíritu y sus deseos y luchan entre sí dentro de cada creyente. Me estoy explicando, ¿verdad? Se enfrentan. Y por eso es que usted está, no, Señor, agárrame, o si no me voy con todo. Siempre está luchando en su interior y dice, no quiero, no está bien, pero... Y a veces pierde. ¿Cuántos alguna vez han perdido una batalla? Todos los que han perdido alguna vez una batalla, levanten su mano. Yo siempre levanto todo, ¿verdad? Porque es una lucha constante en el interior. Los deseos antiguos, los deseos de la carne, lo que antes hacíamos, todavía quiere tomar el control de nuestra vida. Pero por otro lado está el Espíritu. Hemos nacido de nuevo y el Espíritu lucha adentro. Entonces es como si usted estuviera al medio y está viendo cómo luchan en su interior. Pero escuche, eso no es una mala noticia, es una buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted estaba aquí no tenía lucha. ¿Cuántos dicen amén? No había lucha, disfrutábamos y dejábamos que la carne controle nuestra vida. Pero el hecho de que usted tenga ahora lucha en su interior significa entonces que ha nacido de nuevo. Que usted es un creyente, un hijo de Dios. Por eso ahora hay lucha en su interior. Y hay dos tipos de deseo que se enfrentan el uno contra el otro. Los deseos de la carne, y de hecho aquí están mencionados, por ejemplo, dice aquí en el verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y muchas cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Porque este tipo de cosas no hay en el reino de Dios. Son deseos de la carne y pertenecen al mundo. Y entonces esos deseos están, muchas de esas cosas, usted y yo la hemos practicado antes de conocer al Señor. Sea inmoralidades, sea vicios, han formado parte de nuestra vida. Y lo único que hemos logrado, mucha gente que permanece en este tipo de vida, arruina su vida, arruina su salud, arruina su matrimonio, arruina a sus hijos, porque eso es lo único que puede producir el pecado y el placer carnal, destrucción. Jesús dijo, así como tú estás aquí, tú no puedes ver y no puedes entrar al reino. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo produce? Aquí está en el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Las obras de la carne, el fruto del Espíritu. No son las obras del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Las obras de la carne, usted las hace. El fruto del Espíritu es lo que el Espíritu produce en usted. Y los dos se enfrentan y luchan. ¿Qué significa entonces andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es cuando los deseos del Espíritu son los que gobiernan nuestro caminar y son más fuertes que los deseos de la carne. ¿Se entendió? Pero lo voy a repetir para los que no entendieron. Andar en el Espíritu es cuando los deseos del Espíritu se han hecho mucho más fuertes y dirigen y gobiernan nuestro caminar por encima de los deseos de la carne. Los deseos de la carne han perdido fuerza, han perdido poder, han perdido el control que tenían sobre mi vida. Y ahora los deseos del Espíritu han tomado el control de mi vida, de mis pensamientos, de mi corazón, de mi comportamiento, de mi conducta. Cuando eso ocurre, entonces estoy andando en el Espíritu. Eso dice. Y para que usted disfrute del reino, y para que usted tome las promesas y viva una vida victoriosa y bendecida por Dios, necesitamos andar por el Espíritu. Usted no puede entrar al reino a andar en la carne, porque entonces no verá la bendición de Dios, no verá las promesas de Dios, así usted las conozca y las repita 1000 veces, no los verá, porque así no funciona en el reino de Dios. Tenemos que andar por el Espíritu. Usted sabe que andar en la carne es desobedecer a Dios, pecar contra Dios. Y cuando hay pecado, la vida cristiana se convierte en una vida cristiana de derrota, no de victoria, de alejamiento de Dios, no de cercanía con Dios. Por eso que debe tener cuidado en su caminar cristiano. Y no comete el error que muchos han cometido de estar de este lado y caminar en la carne con toda intencionalidad, porque eso se llama hipocresía. Siga perseverando en la fe hasta que los deseos del Espíritu sean más poderosos que los deseos de la carne. Y usted disfrutará andar por el Espíritu Santo. Cuando los deseos del Espíritu son más fuertes que los deseos de la carne, usted realmente, escuche esto, usted realmente va a amar y va a deleitarse en la justicia, en la santidad, en la alabanza, en el perdón, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en la generosidad, en la verdad. Y usted encontrará gozo, placer, contentamiento. Porque eso es lo que produce el Espíritu Santo. Y todo el placer que usted sentía aquí haciendo cosas pecaminosas, esos deseos irán muriendo cada vez más. ¿Cómo? Porque los deseos del Espíritu irán aplastando los deseos de la carne. Y si usted antes le gustaba la cusqueña, o a lo mejor usted tomaba Heineken, ¿no? Ahora por el cambio de naturaleza le cambiará usted en su interior y dirá, no, me da náuseas la cerveza. Y si a alguien aquí antes le gustaba, estando casado, otras mujeres,
ahora correrá de allí y dirá, no. Mi esposa es todo lo que yo quiero y necesito, no más. Todo cambia. Cuando Dios ve su caminar por el Espíritu, entonces Dios comenzará a manifestar su poder, sus promesas, sus bendiciones en su vida. Todo lo que está aquí comenzará a fluir. ¿Por qué? Porque usted está recibiendo por justicia. Buscad el reino de Dios y su justicia, recibirá todo lo que le ha sido dado a usted en Cristo Jesús. Y su vida será una vida victoriosa. Verso 18. Dice el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bien, andar en el Espíritu, guiados por el Espíritu, fruto del Espíritu. Qué hermoso. Los tres están acá. Las tres obras del Espíritu Santo: andar por el Espíritu, guiado por el Espíritu y el fruto del Espíritu. Ser guiado por el Espíritu es la obra del Espíritu que Él hace en nosotros. Andar por el Espíritu es su responsabilidad. Usted toma las decisiones. Usted decide a quién o a qué obedecer. O el deseo que surge en su carne o el deseo del Espíritu. Usted decide. Y de esa manera usted determina cómo será su andar. Ser guiado por el Espíritu es obra del Espíritu. Él está para guiarle. Pero andar en el Espíritu es su responsabilidad, mi responsabilidad. Ahora, ¿cómo hago para andar por el Espíritu? Hay varias cosas que se pueden hacer, pero yo voy a darle 3 cosas. La primera está en Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Leamos los versículos 5 y 6. Romanos 8, 5 y 6. ¿Ya lo tiene? Bien. Dice la Escritura: por lo que los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué trae? Vida y paz. Ahí está. Si yo quiero andar por el Espíritu, tengo que poner atención a dónde dirijo mis pensamientos, mi mente. Si yo en mi mente, ahora escuche, estos versos dicen algo. Dicen que nosotros somos los que tenemos control de nuestra mente. Nadie puede estar gobernado por sus pensamientos. Usted elige, así como elige a sus amigos, quién sí y quién no, así usted escoge qué es lo que entra a su mente y qué tipo de pensamientos usted quiere en su mente. Usted decide. Nadie va a decir: pastor, a mí los pensamientos me atormentan y no los controlo. No, así no debe ser. Usted elige. Entonces dice el texto: los que son de la carne, ellos acostumbran a pensar, siempre están pensando, están usando su mente en las cosas de la carne. Ellos se ocupan de las cosas de la carne, trabajan en las cosas de la carne porque ya están pensando en su mente cómo hacer las cosas, cómo engañar, cómo manejar una situación de forma astuta. Su mente está entrenada en las cosas de la carne, se ocupa en las cosas de la carne.
Su mente carnal está siendo alimentada por cosas del mundo, cosas de la carne. Su mente está sucia y su mente alimenta su corazón y hay una inclinación hacia las cosas carnales porque ese es su mundo. Los que son del Espíritu tienen su mente en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios. Ellos intencionalmente deciden pensar en las cosas buenas, en las cosas que vienen de Dios, en la palabra del Señor, en los mandamientos de Dios. Su mente está controlada por el Espíritu Santo y se ocupan en las cosas del Espíritu. Cuando su mente trabaja así, entonces el resultado será vida y paz. Vida. Esa vida abundante que Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida fluirá con toda libertad en su ser. Usted sentirá entusiasmo por la vida, sentirá una conciencia limpia y sentirá una paz que inunda su corazón. Dormirá tranquilo, dormirá bien, porque el Espíritu Santo estará sustentándolo, sosteniéndolo, vitalizándolo desde adentro. Experimentará la vida de Dios. Y los de aquí solo experimentarán muerte, preocupación. Preocupación porque sabe que lo pueden descubrir. Preocupación porque sabe que habrá consecuencias de lo que acaba de hacer. Y tendrá mucha culpa y mucha preocupación y muchos problemas, y sufrirá y padecerá y se va a envejecer de tanto dolor y tantas consecuencias de sus malas acciones, y su vida estará turbada, querrá morirse y muchos se suicidan. Porque todo empieza en su mente. Ahora, Filipenses dice, vamos a darle un toque más aquí, Filipenses capítulo 4, es más específico. Dice Filipenses 4:8. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, ¿ya lo encontró? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, donde hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensa. La mente. ¿En qué ocupas tu mente? ¿Qué es lo que permites que entre a tu mente por tus oídos y por tus ojos? La mente. ¿En qué piensas? Así que pensar en todo lo contrario a lo que acabamos de leer sería muerte. Pensamos, si la mente está entregada a lo deshonesto, a mentir, a engañar, a obrar con injusticia, a la impureza, a la inmoralidad, si hay una mente que está pensando en la vecina y cómo se ve, si piensa en cómo tratar mal, cómo ofender, si es alguien que tiene su mente entregada a cosas malas, entonces traerá muerte a su vida. Irá matando la obra del Espíritu Santo en su corazón. Irá ensuciando su mente, contaminando su corazón. Alejará a Dios y el pecado tomará lugar, o Dios lo tendrá que disciplinar. Así que la mente es importante para saber o para poder andar por el Espíritu de Dios. La mente. Lo segundo, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 7. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 7. Dice aquí la Escritura:
Pablo le dice a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahora, présteme atención. Escuche lo que le voy a decir. Pablo le ha escrito una carta a Timoteo y le dice, Timoteo, quiero que leas esto, quiero que consideres lo que te he dicho. Pero no es suficiente que usted considere lo que está leyendo. Pablo sabe que no es suficiente que él solamente lea la carta y de acuerdo a su entendimiento natural y a su mente natural, él más o menos entienda lo que Pablo le está tratando de decir. Sino que Pablo añade y le dice, primero, considera lo que te digo, y segundo, ¿qué le dice? Además de que tú uses tu mente natural para considerar lo que te estoy diciendo, Timoteo, haz algo más. Pídele al Señor que te dé entendimiento. Trabajan dos cosas cada vez que usted agarra la Biblia y abre la Biblia, dos cosas trabajan. Número uno, su mente, porque usted tiene una mente y una capacidad de entender. De hecho, algunos dicen, pastor, leo y no entiendo, ¿verdad? Alguien podría decir, no entiendo. Otros dicen, sí entendí. Y a veces otros entienden mal, ¿no? Pero Pablo dice dos cosas a Timoteo en cuanto a lo que le está escribiendo. Considera lo que te digo, o sea, lee. Pero escucha, Timoteo, que el Señor te dé entendimiento. Y esa es la manera como nosotros debemos leer constantemente la palabra de Dios. ¿Okay? Agarre su Biblia, ábrala y póngase a leer. Pero en algún momento, sea al inicio, en algún momento, dígale, Señor, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me des entendimiento en tu palabra. Abre mis ojos para poder ver las maravillas de tu ley. Haz que brote de las Escrituras una nueva forma de entender qué es lo que tú realmente estás diciendo aquí. Revélame, Señor, cuál es la esencia de lo que estoy leyendo aquí. Muéstrame, porque mi mente humana no tiene toda la capacidad de poder extraer la riqueza de tu palabra. Solo tu Espíritu Santo me puede dar entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la manera de leer la Biblia. Dame entendimiento, dame entendimiento. Entonces el Espíritu Santo vendrá y Él revelará verdades preciosas, entendimiento. Él ampliará el alcance de la Escritura, le dará profundidad a lo que está diciendo, le mostrará otras formas de aplicar esta palabra. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Entonces no es qué inteligente que es el hermano. Es el Espíritu de Dios quien nos da entendimiento. ¿Por qué el Espíritu de Dios? Porque Él es el Espíritu de verdad. Y Él nos da entendimiento. Así que cuando usted lea la Biblia, no se acuerde de sus notas del examen de colegio, ¿no? Si usted fue buen alumno, mal alumno, si fue excelente alumno. No. Todos por igual dependemos del Espíritu Santo, que está disponible para todos por igual. Todo el que lo pide, recibirá. Y aquí quiero recordarle lo de la semana pasada. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está. Denle un aplauso al Señor. Para ti, Señor. Ahí está.
La vida próspera, la vida bendecida, la vida victoriosa, el éxito, las decisiones acertadas, el consejo apropiado, todo eso es producto de andar por el Espíritu Santo. Ocupar la mente en las cosas de Dios. Cuidar la mente que no entre cosas de la carne o que en la carne no tome control en nuestra mente. Si quiere tomar control, usted sacude, quita ese pensamiento, no, lo desecha y lo reemplaza por los pensamientos de Dios, su mente. Y luego, el entendimiento de la Escritura por el Espíritu Santo, la oración. Falta el tercero. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Mire por favor el verso 27. Y 28. Juan 10. 27 y 28. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura: mis ovejas, esto lo dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo, dice el Señor, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tremendo texto. Claro, nosotros leemos esto y decimos, siempre testificamos, ¿no? Nadie te arrebatará de la mano del Señor. Sí, pero es bueno leer lo que dice antes también, pues, ¿no? Es como ese texto de Romanos 8:1. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tremendo texto. No, pero ahí no acaba, hermano. Para completar la idea hay que leer lo que sigue. Y lo que sigue dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Lo ve? Ahí sí tiene la idea completa. Igual acá. Y acá dice que quienes van a recibir esa vida eterna constante, ese fluir de la vida de Dios, y que nadie jamás los arrebatará de su mano, son aquellos que son ovejas del Señor. ¿Y cómo se reconoce a las ovejas del Señor? Por dos cosas. Primero, porque el Señor las conoce. Y segundo, porque esas ovejas oyen su voz. Esto lo dijo ahí el Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, como me oyen, me pueden seguir. Hay muchas voces que nos hablan. En general, está nuestra propia voz. A veces nosotros mismos nos preguntamos, nos respondemos, nosotros mismos nos pedimos consejo y nos damos consejo, ¿no? Y nos decimos lo que queremos escuchar. Entonces nos oímos a nosotros mismos. Lo que oímos es nuestros deseos, oímos lo que quisiéramos que suceda, lo que nuestro corazón quiere. Así es que nos escuchamos a nosotros mismos. Hay otra voz, que es la voz del enemigo, ¿ah? Que nos susurra al oído y nos quiere desviar del camino del Señor. A veces les prestamos oído a voces que no deberíamos escuchar. Pedimos consejo a personas que no son creyentes, que no tienen temor de Dios y nos aconsejan mal porque no conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios y nos llevan por mal camino. Pero está la voz del Espíritu de Dios, el cual hay que aprender a escuchar, a ser sensible a la voz del Espíritu Santo, porque si vamos a andar por el Espíritu, sería bueno escuchar también la voz del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando?
escuchar la voz del Espíritu Santo. Dice, pastor, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo escuchar la voz del Espíritu Santo? Todo depende de cómo tú intensifiques tu vida de oración. Si tú dejas de caminar en la carne, cuidas tu mente, te metes en la Escritura y vas a tener una vida de oración, yo te aseguro que en esa santificación, escuche, porque todo lo de Dios solo crece en medio de la santidad. Se lo voy a repetir. Todo lo bueno de Dios solo se puede desarrollar y crecer en medio de la santidad. Donde hay pecado, no crecen las cosas de Dios. Cuando tú cuidas tu mente, andas por el Espíritu, te alimentas de la palabra y comienzas a buscar a Dios en oración, esa santificación, esa limpieza que se está produciendo en tu vida, harán que tus sentidos sean más sensibles a la voz del Señor. Su presencia y su voz será mucho más claro para ti. No habrá interferencias de una mente sucia, de una conciencia que lo acusa o que te acusa. No habrá esas interferencias, ¿verdad? Que te hace dudar, Señor, tú no te escucho, Señor, no te oigo, pregunto, pero no escucho que me responda, no escucho nada y no siento nada. Todo eso se irá quitando y el cielo se despejará y la voz del Señor será cada vez más clara y más nítida a tu corazón. Así que si alguien quiere escuchar la voz del Señor en medio de su pecado, de su carnalidad, no, así no. Pero en medio de la santidad, todos nuestros sentidos espirituales se agudizan y captan y escuchan y ven todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Yo quiero alcanzar este nivel de vida espiritual. Es mi deseo. Dios tiene tantas cosas que dar a conocer, pero no es que lo va simplemente a soltar. Tenemos que conocerle para acercarnos a Él. Y andar por el Espíritu es lo que necesitamos todos para que nuestra comunión con Dios sea más íntima y para que nuestra vida aquí en la tierra sea una vida bendecida y victoriosa. Amén. Amén. Pongámonos de pie, por favor.